Y con mucho gusto les comparto que ya está en la línea telefónica Silvia Núñez. Ella es periodista y activista, además de que también es parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias y bienvenida. Y bueno, platicar sobre esto que ocurrió el día de ayer en la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. Silvia, ya hemos platicado en varias ocasiones contigo justamente por este tema de la alerta de género. Tú eres una mujer que siempre ha estado en esta lucha, por lo mismo tienes el conocimiento de las diferentes ocasiones en que se solicitó esta alerta de género y le daban largas y por alguna u otra razón no se consolidaba. Una vez, pues el año pasado, una vez firmada ya pues la declaratoria de alerta de género, es imposible arrancar con ella por la falta de presupuesto. Sin embargo, ya con esta instalación, ¿qué es lo que cambia? Bueno, es importante recordar que la instalación del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario es uno de los pasos que se debe de dar en el proceso de la alerta de violencia de género contra las mujeres, que es cuando ya se declara, que recordamos pues es la primera vez que se declara la alerta de violencia de género en Sonora. Y una vez que se declara, se debe instalar este grupo que ya no está nada más dando seguimiento a actividades que el Estado hace por su cuenta, pues para tratar de cumplir recomendaciones, sino que ahora es ir siguiéndole el paso de cuáles son las actividades que se van haciendo para ir cumpliendo, pero ya las medidas de la declaratoria. Ciertamente, pues lo ideal es que este grupo se instale inmediatamente después de que se declara la alerta de violencia de género, y en este caso pues pasaron casi 6 meses, ¿no? Tuvimos pues la situación de que hubo cambio de gobierno y todo esto, ¿no? Pero lo importante es que una vez que se instala, entonces ya se empieza ya concretamente a responder a las medidas que indica la declaratoria de alerta de violencia de género. Entonces, lo que sucede ayer es importante en el sentido de que por fin se instala este grupo, que está formado pues por las dependencias que están relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, las personas que participaron en el grupo de trabajo que investigó la solicitud de alerta de violencia de género, más las peticionarias, ¿no? Que en este caso pues somos las integrantes de Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que por cierto ayer pues se dio una imprecisión ahí por parte del secretario de Gobierno, y aprovecho también para aclararla. Se mencionó pues a una compañera que no es peticionaria, pero pues tal vez como ha sido peticionaria en otras ocasiones, a lo mejor por eso, ¿no? Okay. Pero sí, es Justicia Pro Persona y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Mis compañeras pues estaban por vía Zoom, pero participaron también en la reunión de ayer. Y bueno, creo que la otra situación que es sumamente importante que sucedió ayer es que el gobernador se haya comprometido públicamente no solo a responder, incluso él lo dijo, o sea, no soy culpable de la violencia, pero sí soy responsable. Entonces eso me parece muy importante decirlo, porque no es común que un gobernador o una gobernadora pues se comprometa públicamente e inclusive decir vamos a dar más presupuesto, ¿no? Entonces eso es muy importante y me parece que son las dos cosas importantes que sucedieron ayer, ¿no? Claro, y sobre todo esta parte del compromiso que comenta Silvia. Ayer el gobernador publicaba en su cuenta de Twitter que tenemos el firme compromiso de continuar trabajando en conjunto para atender y lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres. El hecho de que ya se haya hecho un compromiso, el hecho también de que se haya integrado ya este grupo de trabajo, ¿qué sabor de boca te deja, Silvia? Por cuestión de los perfiles que lo van a integrar y que van a trabajar para que sea una realidad. Bueno, es importante decir, bueno, ya se formó, ahora hay que trabajar, ¿no? Pero ya que me lo preguntas, pues sí hago el recordatorio de que cuando se formó el grupo de trabajo, pues sí vimos perfiles débiles, ¿no? Porque
En México de por sí no hay muchas académicas y académicos que investiguen la violencia de género, la violencia feminicida. No, desafortunadamente son muy pocas académicas y un que otro académico que estudia verdaderamente y con seriedad la violencia contra las mujeres. En Sonora menos, ¿no? Yo la única académica que identifico que y por el propio trabajo periodístico feminista que hago desde hace algunos años y que busco a académicas, especialistas, expertas, para que me hable sobre la violencia de género desde hace más de 30 años, la única que identifico que investiga y que se ha preocupado y tiene inclusive artículos y libros publicados, pues es la doctora Mercedes Zúñiga del Colegio de Sonora. Y en esta ocasión no estuvo en el grupo de trabajo para investigar, al contrario, quienes formaron parte, pues son académicas que a lo mejor pues con mucho gusto lo hicieron y se les agradece su trabajo porque es un horario, es voluntario, pero ellas no tienen pues una formación, digamos, para poder identificar y aportar bastante a esta necesidad de dar seguimiento pues a una solicitud de esta naturaleza donde se trata de personas que están perdiendo la vida, como son las mujeres y las niñas, por razones específicas, en este caso razones de género, que como ya se ha descrito, pues es una forma de violencia de odio, ¿no? Como lo podría ser algún grupo específico de una comunidad o de una determinada edad o de alguna determinada preferencia sexual, etcétera, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, ¿no? El feminicidio se le equipara a un genocidio de mujeres. Entonces sí es importante que quienes forman parte de los grupos de trabajo que investigan la solicitud sean verdaderas expertas. Y desafortunadamente las alertas de género nos han enseñado que en México falta mucho más investigación desde la academia de violencia de género y feminicidio, porque no es en Sonora nada más donde se ha batallado para encontrar esas académicas, sino en otros estados también. Entonces se recurre a académicas que no han tenido esa formación y eso también a veces retrasa ese diagnóstico, ¿no? Entonces ahora con el grupo interinstitucional y multidisciplinario se agregan las peticionarias, en donde algunas de ellas pues ya traen mucha experiencia, no solo en el estudio, por ejemplo María de la Luz Estrada, que es socióloga, pero es maestra en derechos humanos y género. Ella, por ejemplo, se ha certificado como perita psicosocial en algunos casos, en algunos juicios sobre feminicidio. Entonces, ella ya se ha convertido en una experta, ¿no?, en el tema. Está también Anayeli Pérez Garrido de Justicia Pro Persona, que también ha sido perita, pero sobre todo ha sido abogada de casos muy emblemáticos en litigio estratégico de feminicidio, como es el propio caso de Mariana Lima, y como son muchos otros que poco a poco el observatorio pues va dando a conocer, ¿no?, cómo se va dando, incluso casos que se llevan a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, son personas que se han formado de muchísimos años, pero son muy pocas, ¿no? Entonces, sí nos revela esto, pues, ¿no?, las alertas de género, también la necesidad de que en la academia también haya más interés por estudiar la violencia de género y el feminicidio, porque las causas, si bien sabemos que es el machismo en general, pero hace falta cómo se configura, qué necesitamos para erradicarla, qué pasa con las mujeres, cuál es el impacto, todo eso nos está faltando y pues qué bueno que las alertas pues nos están dando estas lecciones, ¿no? Y pues es de celebrarse que se haya instalado, porque entonces ahora siento yo que se van a acelerar más las cosas, ¿no? Así es. Silvia, en ese sentido de lo que nos estás comentando, ¿por qué estos municipios? O sea, ¿cómo estamos actualmente en Sonora haciendo una comparativa a nivel nacional con otros estados y en cuestión de los municipios de Sonora, que sabemos hay algunos en los que es más grave la violencia que en otros? Bueno, esos 6 municipios en 2019 y a la fecha son 6 de los municipios de Sonora que siempre están apareciendo en
en la lista que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública incluye en el reporte mensual de incidencia delictiva con perspectiva de género. Siempre los incluye entre estos 100 municipios con mayor incidencia de feminicidio en el país. A veces están 4, a veces están 5, a veces los 6. Entonces, en el 2019 veíamos que recurrentemente estos municipios, ya lo sabíamos porque registrábamos aquí los casos, pero ya que una entidad como el Secretariado Ejecutivo, que tiene una sola metodología para medir los delitos de género en todo el país, y que es una metodología consistente, robusta, y que es la misma que está midiendo mes a mes, año con año, que eso es muy importante porque entonces te permite un seguimiento serio y decir, de acuerdo a esta misma metodología, si ha aumentado o no ha aumentado o ha bajado, ¿no? Entonces veíamos que definitivamente esos municipios estaban diciéndonos que ahí está el feminicidio con muchísima incidencia, porque son municipios también donde la violencia es generalizada. Entonces, pero digamos, ante una situación donde mucha gente está armada, donde hay conflictos de esa naturaleza, donde hay crimen organizado, etcétera, también se ha visto que hay un aumento también en los delitos de género, ¿no? Como que hay un ambiente de permisividad para que si en otros momentos los agresores se hubieran detenido, pues en ese momento no lo hacen porque hay una cierta permisividad, pues no hay un contexto de violencia que además permite que se cometan otro tipo de delitos como son las violaciones, las desapariciones o bien el feminicidio, ¿no? Incluso dentro de la propia actividad del crimen organizado, ¿no? Así es. Silvia, muchísimas gracias por atendernos esta llamada, hablarnos sobre los detalles de la alerta de género, la cual esperemos que pues todo salga bien, que se implemente realmente todas las recomendaciones como debe de ser a fin de que las mujeres sonorenses estén más seguras. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya podemos ya no hablar de recomendaciones, sino de medidas, porque ya ahora son obligatorias, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Silvia. Que tengas excelente día.